Amados hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios porque nos podemos reunir nuevamente y a pesar de este movimiento que hubo hoy al final, nos gozamos y mantenemos el mismo gozo al final, y es de que hemos sido arraigados y estamos firmes en Cristo. Mis amados hermanos, les invito conmigo a leer Colosenses capítulo 1, los versos desde el 24 al 2, capítulo 2, verso 7. Dice Colosenses capítulo 1 desde el verso 24 hasta el capítulo 2, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza, la plenitud del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en Él, en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Vamos a orar. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque el misterio de los siglos se ha revelado a nosotros, tu santo. Gracias porque en Él y en su palabra estamos firmes hasta la venida nuevamente de Cristo. Señor, haznos andar, haznos echar raíces en las verdades de Cristo y ser sobreedificados, Señor, en ellas. Te ruego por el expositor para que hable tu verdad y en la potencia de tu gloria y por tu espíritu sea empoderado para anunciar tu verdad. Pero también te ruego, Señor, por la iglesia para que escuche tu palabra, la atesore y viva conforme a ella. En Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Mis amados hermanos, a lo largo de la historia conocemos de muchos naufragios que han existido. Unos más pequeños y otros más grandes. Y nosotros teniendo un vínculo tan cercano con aquellos llamados los balseros, hemos oído el tiempo que esta gente han pasado en el mar y cómo muchos han tenido que sobrevivir enganchados de una balsa, que es la cámara de un tractor. Y esa ha sido su esperanza. Otros, la única esperanza que han encontrado es que venga un buque, pase otra lancha o alguien le tire un salvavidas. Muchos esperan ser auxiliados, pero a la diferencia de ellos, nosotros tenemos una esperanza segura en la cual fuimos auxiliados y es en la persona de Cristo. Muchos esperan un salvavidas. Ya nosotros tenemos uno que nos salvó dando su vida. Y es Cristo nuestra esperanza de gloria. Andemos en Él. Esa es la verdad que estaremos viendo en esta mañana. Que Cristo es la esperanza de gloria. Andemos en Él. Este ya es el tercer sermón de esta serie que hemos titulado Completos en Cristo. Ya el pastor Andy estuvo dando los dos primeros sermones, donde nos estuvo dando, contextualizándonos quién es el autor, quién es la audiencia
Y las primeras verdades que esto nos arroja, como cómo estaban viviendo los colosenses, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que en Él habita toda la plenitud de la deidad y que por medio de Él ha reconciliado a los que estaban lejos y eran extraños para con Dios, por medio de su evangelio, y del cual Pablo había sido constituido ministro del evangelio. Y así termina el sermón anterior. Ahí lo vemos en el verso 23, que Pablo había sido hecho ministro del evangelio. Y para ayudarnos a entender un poco este pasaje, he titulado esta primera sección El misterio revelado. El misterio revelado, que van desde los versos 24 al verso 29. Y el verso 24 tiene mucha relación con lo que Pablo había dicho al final. Le había sido constituido ministro del evangelio. Y por causa de ese evangelio, él está preso. Y eso es muy importante tenerlo en mente para poder entender esta frase que ahora vamos a estar examinando. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y esto pareciera un poco antagónico. Bueno, ¿cómo es que Pablo se goza en lo que padece? Esta idea viene como un poco a causar una indesonancia. No suena bien. Gozo y padecimiento al mismo tiempo. Esto no quiere decir, mis amados hermanos, que Pablo era un masoquista. Tampoco los cristianos son llamados masoquistas, porque también están llamados a padecer por el evangelio. Pablo estaba en una cárcel por anunciar el evangelio. Y desde esa cárcel, él estaba escuchando las noticias de los hermanos de Colosas y él se gozaba de cómo ellos andaban conforme a la verdad del evangelio. Y eso es motivo de gozo para él. Y padecer es gozo para los cristianos. Pablo también le dijo a Timoteo, y escuchen esto, porque esto viene a ser como una característica, una virtud cristiana, el padecimiento. Pablo le dijo a Timoteo y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Pablo estaba preso por eso, por la persecución, el asedio hacia el evangelio, hacia el cristianismo. Y Pablo está padeciendo por eso. Mis amados hermanos, recordemos que padecer por el evangelio no es algo mezquino ni algo masoquista, sino es un privilegio padecer por el evangelio. Los apóstoles, saliendo de la presencia del concilio, ¿qué dijeron? Gozosos salieron ¿de qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y eso para ellos fue motivo de gozo. ¿Acaso estamos nosotros gozosos de que la gente está cuestionando nuestra fe, nuestra firmeza en el evangelio? Hoy es motivo de repulsión para muchos, o estamos viviendo iguales que ellos, que no tienen nada que repudiar. ¿O acaso nuestra vida es motivo de padecimiento? ¿Nuestra fe nos lleva hoy a que alguien nos rechace? ¿Estamos siendo rechazados por eso? El Señor mismo le había prometido a Pablo cuando lo llamó y le había anunciado cuánto él tenía que padecer por su nombre. Mis amados hermanos, el padecer por causa de Cristo no es nada nuevo, ni alejado del cristianismo. Por el contrario, el camino al cielo está lavado y construido sobre la sangre y los padecimientos de Cristo, sin contar la rica historia que tenemos de mártires por el evangelio. Cuando yo pienso en esta expresión, ahora me gozo en lo que padezco, yo nada más pienso, y creo que las mujeres van a entender esto mucho mejor que muchos hombres. Muchos hombres podemos entender la expresión, me gozo en lo que padezco, teniendo el preámbulo de Pablo. Pero yo creo que las mujeres pueden comprender esto un poco más claro que los hombres. Muchas de las mujeres que han entrado a un salón de parto saben lo que se padece ahí.
Tanto que muchas ven como que van a perder la vida porque son dolores que les estremece el alma. Pero al mismo tiempo hay un gozo y una sonrisa de oreja a oreja al que le traigan un niño y lo pueda cargar en los brazos. Y en ese momento están las dos cosas. Hay un dolor atroz, pero un gozo que es incalculable. Hoy en la mañana yo hablaba con mi esposa acerca del niño, de los embarazos, y ella me decía que si era como Aarón, ella quería tener 20 más. Y yo estaba pensando en cuántos más tener. Pero, aún con el dolor que eso causa, el gozo de tener un niño es incalculable. Y Pablo está mirando así a los colosenses como hijos a los que nunca había contemplado su rostro. Y él se goza lo que padece por ellos. Ahí dice, por vosotros. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta la aflicción de Cristo por la iglesia. Para entrar en eso, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? A los adolescentes que nos acompañan. Jóvenes, los van a criticar. Por su fe los van a criticar. Y los van a mover a que hagan cosas contrarias a su fe. Y eso va a ser motivo de burla, de padecimiento, de quererle decir a los padres, no quiero ir más a la escuela. Porque todos se burlan de mi fe. Pero sientan gozo. Porque esto es parte del paquete de la fe. Esto es parte del paquete del evangelio. Pero esto no solamente es para los jóvenes, sino para toda la iglesia. Nuestra familia se va a burlar de nosotros, nuestros amigos se van a burlar de nosotros, nuestros compañeros de trabajo se van a burlar de nosotros. Pero es parte del evangelio, es parte del paquete de la fe, padecer por el evangelio. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcan por Él. Jóvenes, tengan eso presente. Cuando la burla llegue a ustedes, cuando la crítica llegue a ustedes, recuerden los padecimientos de Cristo por ustedes. Estos son los padecimientos que nos tienen a nosotros aferrados, anclados a Él. Porque son efímeros comparados con Él. Dice Pablo que Él cumple ahora en su cuerpo lo que falta a la aflicción de Cristo por su iglesia. Para nada, esta expresión da a entender de que el sacrificio de Cristo fue incompleto. Para nada. Porque Él dijo bien claro, consumado es. Completo está. Para nada esta expresión nos puede dar a entender eso, de que la obra de Cristo fue incompleta. Sino que esto es un aspecto en el cual hoy está padeciendo Pablo, pero también padecen muchos creyentes. Y es llevar a cabo el evangelio. Mover el evangelio implica padecimiento. Si nosotros tenemos en mente ese encuentro de Pablo con el Señor camino a Damasco, ¿se acuerdan cómo él cayó? Quedó como ciego y una luz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y la pregunta clara, ¿cuál sería? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A ese señor que le hablaba o a la iglesia? Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Porque Cristo, la iglesia, conforma el cuerpo de Cristo. Como bien el pastor Andy estuvo anunciando anteriormente. Él es la cabeza de la iglesia. Mis amados hermanos, cuando nos persigan a nosotros, están persiguiendo a Cristo. Esto es un nuevo padecimiento. Y es perseguir a la iglesia que Él compró. Todo lo que la iglesia necesitaba, Él lo cargó en la cruz sobre Él. Pero la vivencia de la iglesia hoy, los padecimientos hoy, lo cargamos nosotros. Lo cargamos unos por otros. Lo cargan los ministros por la iglesia. Un hermano por otro hermano. Pero seguimos hoy como iglesia padeciendo por Cristo.
mis amados hermanos, la obra de Cristo por su pueblo fue culminada de manera perfecta. Y esto no puede caber duda en nosotros, esta expresión, porque en Él estamos completos. En Él estamos completos. El verso lo dice bien claro. La aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia está completa en Él, pero la iglesia sigue padeciendo por causa de Él. Dice Pablo que Él fue hecho ministro. Y esto es interesante porque cuando miramos la aflicción de Pablo por la iglesia, lo que él padecía, esto nos lleva a entender que nadie en su sano juicio hubiese optado el ministerio del evangelio como Pablo lo vivió. Pablo estuvo a punto de muerte, fue pedrado, llevó cárceles, frío, naufragio, y nadie en una mente cabal vive esto sin razón. Pablo más adelante va a decir que él lo está viviendo porque está sido empoderado por Dios. Pero él administra el evangelio. Él es llamado a ser siervo de Dios por la voluntad de Dios, para que él anuncie cumplidamente, cabalmente, la palabra de Dios entre los gentiles. Para esto Dios escogió a Pablo. Evangelio que ha llegado cabal y completo hasta nosotros. Eso que en un momento fue un misterio, como él va a decir en los versos del 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos, desde las edades. Por los tiempos había un gran misterio escondido. No sé cuántos de ustedes estuvieron atentos, prestando atención a la restauración del Capitolio. Cuando el Capitolio se estaba restaurando, la cúpula estaba vestida. Tenía todo un manto blanco que lo cubría y había un murmullo. No que si la van a poner de oro, no que si están puliendo el bronce, no que si cambiaron y pusieron losa. Y eso fue un misterio. ¿Hasta qué? Hasta su inauguración. Y todos pudimos contemplar ¿qué? El resplandor que eso causó, esa cúpula de oro. Igual por un tiempo estuvo oculto de que la salvación fuera para los gentiles. Los judíos se sentían como la cereza del pastel. Eran lo más preciado para con Dios. Para la mente del judío no había cabida de que los gentiles fueran salvos. Tanto era así que gentil y pecador era casi lo mismo. Decir gentil y pecadores era casi lo mismo, un sinónimo. Pero Dios, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, tenía anunciado, escrito y proclamado el evangelio para los gentiles. El evangelio estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y no como una buena nueva solamente para los judíos, sino como una buena noticia para todos los hombres. Porque en Él, en Cristo, Dios trae sobre sí hombres de todo lugar, de todo linaje, de toda nación. El mensaje de la cruz estuvo escondido en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Cristo. Y muchos autores del Antiguo Testamento no pudieron conocer la persona, pero indagaron acerca del Salvador. Y bien lo dijo Pedro cuando dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que venía tras ellos. El mismo Pablo en el concilio habló acerca de esto. Pero Pablo, estando con el rey Agripa, dice que él no ha añadido algo a lo que ya habían dicho los profetas y Moisés. Y escuchen lo que Pablo le está diciendo al rey Agripa. Que tanto los profetas como Moisés anunciaban esto. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo, a los judíos y a los gentiles. Y ese misterio se está revelando en el tiempo. Se estuvo revelando en el tiempo. Y es que Cristo, en Cristo, nosotros los gentiles también tenemos entrada en el pueblo de Dios. Por eso para nosotros es de gran gozo conocer esto. Nosotros estuvimos lejos de las promesas, lejos de los pactos, lejos de la ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los gentiles. No tenían esperanza. Para ellos no iba a pasar, nadie le iba a tirar un salvavidas, porque la salvación estaba en Cristo, y para ellos, según los judíos, no había salvación. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué noticia más gloriosa esta. Que en Cristo nosotros, los que estábamos sin esperanza, hemos encontrado la esperanza de gloria. Y eso es para nosotros los gentiles. Esto es una gran noticia para la iglesia. Pero esto es una gran noticia también para el que nos visita. Y es que en Cristo hay esperanza para ti. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero yo sé que sin Cristo tú estás lejos, no tienes esperanza, estás sin promesa, estás sin Dios. Pero en Cristo tienes todo lo que tú necesitas. En Cristo estarás completo. En Cristo tendrás la esperanza de gloria que hoy tiene la iglesia. Y la iglesia se goza en eso. En Cristo, en su Salvador. No hay nada tan glorioso como eso. Que Cristo es la esperanza de gloria. Y fue la esperanza para salvación, pero es también nuestra esperanza futura. Porque Cristo vendrá y eso también es parte del Evangelio. Cristo resucitó y en eso tenemos esperanza. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Pero Cristo resucitó y vendrá. Y eso es de gozo para nosotros. Y en eso también nosotros nos gloriamos. Esta esperanza tiene dos matices. Uno primero para entrar en el pueblo de Dios, pero uno de espera para encontrarnos con Dios. Porque por medio de Él, un día estaremos cara a cara con Dios. Y eso es parte de la gran noticia del Evangelio. Pablo dice que él ha sido constituido ministro para anunciar el Evangelio a todo hombre. Y escuchen bien, el Evangelio amonesta a todos los hombres. Porque el Evangelio le dice a todos los hombres, sin distinción, la triste condición en la que está. El Evangelio le muestra a todos los hombres que son pecadores. Una pregunta, ¿a quién en este lugar le gusta que los amonesten? Alce la mano que le gusta que los amonesten. Sinónimo de amonestación. Piensen en cualquier sinónimo y piensen si eso les gusta a ustedes. ¿A quién le gusta que lo corrijan?
que lo reprendan, que le exhorten porque no sabe bien por dónde va, que le enseñen porque no es completo en su conocimiento. Bueno, todo eso lo hace el Evangelio. Y eso lo hace a todos los hombres sin distinción. Porque bien se había dicho anteriormente, el Evangelio se predica en todo lugar. Y Pablo fue constituido ministro para eso, para anunciar el Evangelio a todos los hombres, con un fin de presentarlos perfectos en Cristo. Pablo bien dijo que él no había alcanzado la perfección, pero él corría. Él andaba conforme a los preceptos de Cristo. La sabiduría que trae el Evangelio es contraria a las filosofías de los hombres. Y los colosenses estaban sufriendo esto. Habían muchos que habían venido con distintas filosofías, buscando distintas formas de que estos hombres vivieran, tratando de conducirlos según sus sutilezas, sus palabrerías. Pero nada de eso trae sabiduría. Nada de eso conduce a buen puerto. Lo único que conduce a buen puerto y trae sabiduría a los hombres, amonesta a los hombres, enseña a los hombres, es el Evangelio. Y Pablo predicaba el Evangelio según la potencia de Dios, según la potencia de Cristo que actuaba en él. Y esta expresión para mí, no sé para ustedes cómo la puedan entender, pero para mí es crucial. Porque está diciendo que ese que es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por quien fueron creados los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, es el que está actuando por medio de Pablo para anunciar el Evangelio. Déjame decirte que ese también actúa en ti. Porque Cristo, por su Espíritu, mora en cada uno de ustedes. No andamos solos en esta gran tarea de anunciar el Evangelio. Estamos empoderados por Dios. Estamos siendo empoderados por Cristo. Su Espíritu nos empodera para anunciar el Evangelio. Mis amados hermanos, Pablo continúa llamándolos a ellos a andar en Cristo. En este que es la esencia de este misterio, esta gran noticia que está en Cristo nos mueve también a andar. Y Pablo quiere que ellos anden así. Pablo no solamente padece por ellos, sino que lleva una gran lucha por ellos. Y no solamente por los de Colosas, sino por los de la Odisea y muchos en esta región que no han visto su rostro. Amados hermanos, esto también nos habla a los pastores. La lucha que sostienen los pastores no solamente es por la iglesia local. Los pastores también luchan por otros lugares donde el Evangelio está siendo promovido, movido y anunciado. Pero también es una lucha que sostiene la iglesia. ¿Acaso nosotros como iglesia no oramos por el obrar de Dios en toda Cuba? ¿No oramos fervientemente por lo que está haciendo Dios con el Evangelio en Niquero, en Villa Clara, en Santi Espíritu, en Camagüey, en Pinar, en La Habana? Nosotros llevamos una lucha feroz y constante contra el mal, en oración, anunciando el Evangelio a todos los hombres. Nosotros no hemos visto el rostro de muchos de los que están en Niquero, pero nos gozamos de ver cómo el Evangelio es presentado, anunciado y lleva fruto en ese lugar. Muchos de nosotros no han ido a Santi Espíritu, pero vemos cómo el Evangelio está dando fruto en ese lugar. Y eso nos lleva a seguir luchando en oración por ellos, a seguir orando fervientemente por ellos. Pablo anhela
que ellos sean consolados, que ellos sean unánimes en amor, hasta alcanzar las riquezas de la plenitud del entendimiento que hay en Cristo, de este misterio de Dios en Cristo, de Dios el Padre en Él. Mis amados hermanos, tenemos que profundizar nosotros de manera individual y como iglesia en el entendimiento de Cristo, en el entendimiento de su evangelio, de ese gran misterio que hay en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Había muchas filosofías que habían entrado a Colosas. Filosofías que tenían una mezcla entre judaísmo y también filosofías griegas. Porque el mismo misterio para los griegos se pagaba por conocer el misterio. Y Pablo trae la idea del misterio para decir, bueno, el misterio está en Cristo. ¿Quieres conocer sabiduría? Eso está en Cristo. Mis amados, la sabiduría que hay en Cristo es insondable. La fiebre del oro trae a muchas personas a un lugar. Pero esto, ¿tú sabes cómo es? Pasajera. Porque el oro se acaba. Mientras cuando tú te acercas a Cristo, vas a buscar tesoros y tesoros y tesoros y tesoros. Porque en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Acercarse a buscar en Cristo es como tratar de caminar el fondo del mar. Eso es insondable. Así es la sabiduría de la riqueza que hay en Cristo. Mi invitación es que andemos en Él, a que profundicemos en su conocimiento. Yo espero haber sido claro en que el misterio fue revelado en Cristo, de que nosotros hoy tenemos entrada y somos parte de su pueblo. Hermanos, ese misterio nos tiene que ir a meditar cada día. Nos tiene que llevar a pensar lo que éramos y lo que somos hoy en Cristo. Y que no tenemos que escuchar otra cosa. Porque hoy en día hay mucho de lo que pulula por ahí en las redes, de lo que abunda en las redes, que son palabras sutiles. Hoy en las redes hay muchas enseñanzas y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado qué escuchamos. Tenemos que tener cuidado qué están viendo nuestros ojos. Porque si lo que estamos viendo no nos muestra a Cristo, huyamos de eso. Huyamos de eso. Y esto es lo que Pablo quería eso. Pablo lo decía para que nadie los engañara a ellos. Y mi invitación es que no nos dejemos engañar por nadie. Por nadie. Por nadie. Profundamos, escudriñemos la persona de Cristo, que en Él tenemos todo lo necesario. Pablo, estando ausente, él se sentía presente. Porque el gozo de lo que a él le habían dicho, de cómo ellos andaban conforme a la verdad del evangelio, le traía tanto gozo a Pablo como si ellos fueran hijos de él en la fe. Epafras trajo la noticia de lo que estaba pasando en Colosas. Y Pablo se gozaba como si hubiesen sido ellos respuesta al evangelio de él. Y eso también tiene que cavar nuestras vidas. Nosotros nos tenemos que gozar con ver la obra del evangelio y el avance del evangelio en todo lugar. Y como iglesia tenemos que procurar eso. Señor, abre otro lugar. Señor, que tu evangelio dé fruto en otro lugar. Pero también tenemos que orar para que en ese lugar no sean blanco de personas que vengan y los engañen. Porque las falsas enseñanzas están a la orden del día. Y hoy hay muchos falsos maestros anunciando cualquier cosa distinta al evangelio de Cristo.
cualquier cosa distinto al evangelio. Y Pablo se gozaba por la firmeza de ellos en Cristo. Mis amados, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Andemos firmes en Él. La verdad esa tiene que calar todo nuestro ser y nos tiene que mover a andar en Él. Antes estábamos lejos, hoy estamos cerca, hoy voy a vivir para Él. Y esa tiene que ser nuestra vida constantemente. Voy a andar conforme a Él. Y así es como termina Pablo. Pablo muestra tanto lo que él está padeciendo como la lucha que lleva por ellos, de presentar un evangelio claro, contrario a las falsas enseñanzas de estos falsos filósofos que estaban enseñando cualquier cosa menos la verdad del evangelio. Y termina, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Y esto es muy importante, mis hermanos. Nosotros hemos sido enseñados en las verdades del evangelio, verdades claras y bíblicas. Andemos en esas verdades. No nos movamos. Andemos conforme a los preceptos de Él. Guardemos los mandamientos de Él. Porque nosotros somos posesión de Él. Y si nosotros guardamos sus mandamientos, es muestra de que el Padre y el Hijo habitan en nosotros. Mis amados, andemos en Él. Dice que arraigados y sobreedificados. No sé a cuántos de ustedes les gusta la exploración, les gusta la biología, pero cuando nosotros miramos las plantas, hay plantas que tienen diferentes raíces. Unas son más cortas y para afuera, que no tienen profundidad, pero hay otras plantas que tienen raíces muy profundas y tienen una raíz principal que está constantemente creciendo y buscando y profundizando. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros no podemos ser como esas hierbitas que echan pocas raíces. Nosotros tenemos que estar profundizando constantemente, arraigados en Él. Echando raíces profundas en Él. Raíces que cuando vengan tiempos, vientos de diferentes doctrinas, diferentes filosofías, no nos muevan. Nosotros tuvimos el percance de que algunos de nosotros fueron movidos por vientos de doctrina. Y fueron movidos porque no habían echado raíces profundas en este gran misterio. Y es que en Cristo nosotros tenemos la esperanza de gloria. Algunos fueron movidos, pero qué gozo que la mayoría está sobreedificada. La Iglesia Bautista Nueva Vida está sobreedificada en las verdades, en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero salieron porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubiesen permanecido andando en Cristo. Mis amados hermanos, confirmemos la fe en la cual hemos sido enseñados. Y esta fe en la cual hemos sido enseñados no es para vivirla nosotros solos y ser egoístas, sino también para transmitirlas a otros. Anunciemos ese gran misterio. Que un día estábamos lejos, sin esperanza, sin promesa, sin ciudadanía, pero hoy todo eso lo tenemos en Cristo. Y fuera de Él no hay esperanza. Y eso es una gran noticia. Una noticia que para muchos puede ser mala, pero para otros es la mejor noticia. Abundando nosotros en acción de gracia. Esto Pablo después lo voy a tocar más adelante. Pero mis hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria del Señor. Para la gloria de aquel que es nuestra esperanza. Porque nosotros fuimos salvados para andar en buenas obras. Buenas obras que glorifican el nombre de Dios. Que le dan gracias a Dios.
que abundan en acciones de gracia. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, como Dios celoso, ha redimido para sí, en la persona de Cristo, un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que procura andar en acción de gracia constantemente. Por ahí tenemos un tratado hecho que dice que la cosa está mala, pero sin Cristo está peor. Nosotros tenemos mucho motivo para darle gracias a Dios. Porque nuestra esperanza no está en lo que llega a la bodega. Nuestra esperanza no está en que, ay, me van a poner el parol. Nuestra esperanza no está en nada de eso. Nuestra esperanza está en que en Cristo tenemos salvación. En que en Cristo tenemos redención. Y que Cristo un día vendrá por aquellos que un día Él salvó. En eso descansa nuestra esperanza. Recordemos esto. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Andemos en Él. Vamos a orar.